reactivación de los centros de conciliación en tiempos de COVID-19. Tal como hemos desarrollado en las anteriores conferencias, este tema es de especial importancia dada la coyuntura actual generada debido a la pandemia. Entonces, muchos tenemos desconocimiento respecto de cuál es el mecanismo, el procedimiento y qué es lo que debemos esperar en esta reactivación de las funciones jurídicas en la cual también se encuentran los centros de conciliación. La expositora, Caterina Elisa Negrete Cepeda, es socióloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es conciliadora con especialidad en temas de familia y dirige un centro de conciliación. Por lo tanto, es personal capacitado para poder brindarnos e ilustrarnos respecto de este tema. En unos momentos inicia la conferencia. Buenas noches, estimados participantes. Como ya se mencionó, el tema es la reactivación de los centros de conciliación en tiempos del COVID-19. La relevancia de este tema se basa en la importancia que ha tomado en los últimos años las medidas alternativas para la solución de conflictos. Si bien la ley de conciliación es muy antigua en el Perú, desde octubre de 1997, son en estos últimos años donde ha dado un gran salto. La ciudadanía ha confiado en los centros de conciliación y ha encontrado en ellos la mejor solución a sus conflictos. Los procesos judiciales son largos, tediosos, muchas veces dilatados por alguna de las partes, teniendo que recurrir a un abogado y entender el procedimiento en definitiva es complicado para cualquier ciudadano, que al verse enfrentado a lo largo del proceso, desiste de su pretensión y lo que hace es alejarse de la anhelada búsqueda de la justicia. Entonces, veamos, ¿qué es la conciliación? Es un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, donde dos o más personas se unen para encontrar una solución. ¿En dónde se reúnen? En el centro de conciliación. ¿Con quién se reúnen las partes? Con un conciliador. El conciliador es quien va a guiar y dirigir la audiencia de conciliación, el cual se encuentra capacitado para el proceso, para llevarlo de manera eficiente y que se desarrolle respetando el correcto lenguaje y evitando los actos violentos durante la conciliación. ¿Por qué en la conciliación hablamos de conflictos y no de problemas, demandas o peleas? Es porque para que se desarrolle un conflicto solo se necesitan dos personas. Es algo inherente a la humanidad. Toda actividad social va a generar un choque. No todos tenemos los mismos intereses en la vida. La relevancia de las emociones es diferente en cada persona. Ni qué decir de los valores. La interiorización de los valores es muy individual. Y si nos referimos a las aspiraciones, la individualidad se repite. Esto se debe a que cada cual tiene una experiencia de vida diferente. Cuando se realiza este choque es que se genera el conflicto. Y la mejor manera de solucionarlo es mediante la conciliación. Bien, ¿qué es lo que hace que la conciliación sea tan beneficiosa? Pues tenemos en primer lugar que se basa en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Es decir, hay una participación activa de la voluntad de los solicitantes. Es decir, ellos son los que van a encontrar la solución a sus problemas. Y siempre van a poner alternativas. El mediador, como lo dice su palabra, solamente va a guiarlos a que esto se desenvuelva de una manera muy tranquila, muy común, hasta que se llegue al acuerdo.
punto de la conciliación es que tiene como requisito que sea confidencial. Todo lo que se diga durante la conciliación entre ambas partes es de absoluta confidencialidad. El conciliador solo va a plantar en el acta los acuerdos a los que se han llegado y la forma en que se darán. No hay perdedor. Esta, a mi parecer, es una de las características más significativas de la conciliación. Y es que se llega a una solución mediante el acuerdo. Es decir, no existe la imposición de un juez. No hay un perdedor, un ganador. Ya que todos ganan. Ha sido una de las mejores formas que ha encontrado, además, la justicia para llegar a las poblaciones más vulnerables. Muchas veces, las personas que están un poco más lejos no tienen acceso a la justicia. Sin embargo, los centros de conciliación han abierto una puerta. ¿Por qué? Tenemos centros de conciliación que son totalmente gratuitos y además que se puede encontrar uno en cada distrito. Y por último, entre las características más relevantes de la conciliación, tenemos que cuando nos referimos a un acuerdo, no es cualquier acuerdo entre dos personas, sino que el acta de conciliación tiene el mismo valor jurídico que una sentencia judicial. Es decir, que su cumplimiento es obligatorio, ya que se constituye como un título ejecutivo. En caso de incumplimiento del acuerdo, se podrá solicitar ante el juez mediante un sencillo proceso de ejecución y cumplimiento. Y es que los centros de conciliación están autorizados y supervisados por el ente rector, que es el Ministerio de Justicia, que es además el que da acreditación a los conciliadores para que el procedimiento de conciliación sea lo más digno posible, ¿no? Ahora bien, en el Perú, desde el mes de marzo, se ve inmerso en una pandemia, con severas consecuencias. Hablar del COVID-19 es hablar de tragedia y riesgo constante. Todos los días vemos en las noticias la severidad de la situación que está atravesando el país. Como es sabido, el 11 de marzo de este año se da la declaratoria de emergencia. Por ende, quedaron suspendidas todo tipo de actividades, entre estas las nuestras, por el fin supremo de salvaguardar la salud pública. Con el pasar de los días y la extensión de la cuarentena cada 15 días, también se fueron planteando y articulando las fases de renovación de actividades, planteándose 4 fases. La primera, para actividades indispensables, la segunda, para las actividades estratégicas, y la tercera, para actividades económicas. La cuarta estaba reservada para la recuperación post-COVID. Bien, siguiendo lo planeado, el 3 de mayo se inicia la primera fase, con el Decreto Supremo 080. Y ya dándose por hecho que en la segunda se daría reinicio a las actividades jurídicas. El Poder Judicial se preparaba generando sus protocolos de seguridad y otras formalidades, pero el Ministerio de Justicia no se manifestó de ninguna manera. El 4 de junio es donde se aprueba la segunda fase mediante decreto 101 y como ya era sabido, se incluyen las actividades jurídicas. Antes y después de la publicación de ese decreto, ya se venía generando preguntas sobre qué va a pasar con los centros de conciliación. Pero también se habían generado muchas iniciativas. Se recurrió a los medios de comunicación para exhortar al Ministerio de Justicia. Además, se generaron propuestas para que de manera virtual se pudieran realizar las conciliaciones. Pero esto no sucedió. De hecho, al ser publicado este decreto, el 101, donde se aprueba la fase número 2, nadie se refirió a los conciliadores ni a los centros de conciliación. Hubiese sido deseable que el ministerio se pronunciara. Pero bueno, ante este silencio actuamos. Nosotros los conciliadores somos especialistas, con una vasta formación en resolver conflictos. No podíamos quedarnos de brazos cruzados, sobre todo teniendo a la ciudadanía esperando una solución.
Así fue que cada centro de conciliación elaboró de manera diligente y responsable el plan para la vigilancia y prevención del control del COVID, poniendo mucha atención a los lineamientos aprobados por el MINSA mediante la resolución ministerial 239. Es así que días después, el 12 de junio, el Ministerio de Justicia, mediante un comunicado, informó a los centros de conciliación que estaban incluidos dentro de las actividades jurídicas. Ya lo sabíamos. Y de hecho, esta iniciativa de seguir los lineamientos del MINSA era lo más recomendable. Sin duda, estábamos por buen camino. Así que si perteneces a un centro de conciliación o eres un conciliador y deseas reactivar tus actividades, estas son las medidas que debes de tomar para una pronta apertura. O en todo caso, si eres un usuario y deseas iniciar una conciliación o tienes un proceso de conciliación que a raíz de la pandemia se quedó trunco o pendiente, presta atención a las medidas que se deben de encontrar dentro de los centros de conciliación. Bien, los lineamientos según el MINSA. Se debe iniciar con la limpieza y desinfección de los centros de conciliación. Se habla de un proceso de fumigación y de bioseguridad. Entonces, ¿puedo utilizar una máquina con la que fumigo el jardín? No, es necesario que sea de manera profesional con los insumos correspondientes y además contar con una certificación. Esto es indispensable. Segundo, la evaluación de las condiciones del trabajador. Reconocer quiénes de mi personal son personas vulnerables para no exponerlos a un contagio. Y además, aplicar pruebas de descarte para los trabajadores que van a laborar durante la reactivación. Pero no solo al comenzar, sino que también se debe monitorear estas condiciones de salud. A esto también se suma la sensibilización y capacitación para la prevención del COVID. Lo importante que es actuar antes de que susciten los inconvenientes. Otro punto es la reestructuración de los centros de conciliación. También es importante acondicionar las recepciones de los centros de conciliación, teniendo en cuenta que es obligatorio el distanciamiento mínimo de 1 metro. Si nuestras recepciones, mayormente los centros de conciliación son pequeños, entonces, si nuestras recepciones son pequeñas y no podemos mantener el metro obligatorio, tratar de no que el solicitante no esté frente a frente, sino generarlo de manera diagonal para que sea obligatorio cumplir con esta distancia. Además, la reestructuración de la sala de juntas para que cumplan con el distanciamiento es indispensable. Primero, que el uso de mascarillas no se retira en ningún momento de la audiencia. ¿Sí? Segundo, que debe tener una ventilación natural. Está totalmente prohibido el uso de aire acondicionado. Esto sin dejar de lado la confidencialidad de los actos de conciliación. Es decir, no se puede llevar a cabo la audiencia con las puertas abiertas. Entre las medidas de protección tenemos la señalización y publicación de las restricciones y requisitos para el ingreso. Tiene que estar en un lugar visible todas las medidas y requisitos que deben llevar los solicitantes y los trabajadores. El uso de mascarilla, el uso de protectores, mantener el distanciamiento, entre otras cosas. Los baños correctamente equipados. Muchas veces los baños son compartidos o están cerrados o están malogrados. En definitiva, el baño debe estar totalmente equipado y en funcionamiento. Jabón líquido y corriente de agua, incluida la ventilación. La bienvenida. Es indispensable, son puntos exigibles en el lineamiento, la desinfección de calzado, obligatorio, la desinfección de manos, el control de la temperatura. Personas con temperatura 37.5 se consideran casos probables de COVID. Por tal motivo, en el lineamiento, en tu plan debe estar incluido que no se dará ingreso a esas personas. Entonces, tenemos
como centro de conciliación tenemos que armar nuestro plan de vigilancia y prevención contra el COVID y luego registrarlo en el sistema integrado, el SID-COVID, en el MINSA. Una vez concluido, abre las puertas de tu local y los ciudadanos llegan. ¿Qué es lo que tiene que encontrar un ciudadano? Ya lo saben. En los centros de conciliación deben de verificar que se estén cumpliendo con estos protocolos y resolver su conflicto de la manera que siempre se ha resuelto dentro de los centros de conciliación. Muy bien, antes de terminar, no puedo dejar de mencionar algunas inquietudes sobre qué pasó con el Ministerio de Justicia, dónde quedó el interés de difundir los medios alternativos y qué en otros países en estos momentos la conciliación ha llegado a su punto más alto. En estos momentos la conciliación está sobre el sistema tradicional de justicia, pero en el Perú no. ¿Por qué? ¿La conciliación no se puede llevar de manera virtual? ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son esos nuevos retos sobre la conciliación? Esto lo vamos a ver en una próxima oportunidad. Le doy pase a la señorita presentadora, si en todo caso hubiera preguntas para poder responder. Muchas gracias. Agradecemos la exposición realizada y damos pase a las preguntas que el auditorio desee efectuar. Tenemos una pregunta. Buenas noches. ¿Qué opina de la solicitud para conciliar? A la fecha tiene que ser con firma escrita por el solicitante y no mediante firma electrónica, ya que utilizando la firma electrónica se evita el contacto de las personas. Efectivamente, como he mencionado, el proceso de conciliación se realiza de manera presencial. El trámite sigue siendo el mismo. Depende ya de los centros de conciliación si al momento de presentar la solicitud se puede hacer de manera virtual, pero no todos los centros de conciliación lo están poniendo en práctica, sobre todo porque el propio Ministerio de Justicia no ha dado un protocolo que sea diferente a otras instituciones. Por lo tanto, se sigue con el mismo procedimiento hasta nuevo aviso. ¿Alguna otra? No existiendo otra pregunta, damos por concluida la conferencia, no sin antes agradecer la ilustrativa exposición de Caterina Elisa Negrete Cepeda. Le agradecemos, señorita ponente. Ya tenemos los conocimientos necesarios para desarrollar este tipo de procedimientos conciliadores. Muchas gracias, buenas noches.